Hombres para la iglesia del Señor es lo que hemos estado aprendiendo durante varias semanas. Hemos estado meditando acerca de la necesidad de que en la iglesia se levanten varones que en primer lugar estén guiando y cuidando a su familia, como dice la palabra, y que estén dispuestos de una manera valiente y esforzada a asumir responsabilidades en la iglesia para que ésta pueda seguir avanzando, alcanzando más personas y que también se puedan suplir todas las necesidades que tiene la congregación. Hoy quiero hablarles de un varón que había consagrado no solo su vida, sino que había consagrado también su matrimonio para servir a Dios. El nombre de este varón es Aquila. Dice que Aquila era un judío originario del Ponto que estaba casado con una mujer llamada Priscila. En algunas partes de la Biblia se le llama Prisca, es la misma, no es otra. Y entonces dice que Aquila y Priscila, ellos vivían o se habían establecido en Roma. Pero resulta que el emperador Claudio había promulgado un edicto donde mandó sacando a todos los judíos de Roma y los expulsó, y entre ellos tuvieron que salir también Aquila y Priscila. Habiendo tenido que dejar su ciudad, se fueron a establecer en la ciudad de Corinto. Y entonces la palabra nos dice que cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto para predicar la palabra, se encuentra con esta pareja que damos por sentado de que ya eran creyentes. La palabra nos dice cuándo se convirtieron, pero se dice que el apóstol Pablo los conoció y como eran del mismo oficio, que era hacer carpas, empezó a trabajar con ellos y por ende Aquila y Priscila pudieron compartir de cerca con la vida, con las enseñanzas, con todo lo que rodeaba al apóstol Pablo. ¿Ya? La palabra dice que durante el tiempo de que Pablo permaneció en Corinto, Aquila y Priscila fueron creciendo junto a él y llegaron a convertirse en valiosos colaboradores en la obra del Evangelio. Más tarde el apóstol Pablo salió de Corinto rumbo a Asiria y llegaron a la ciudad de Éfeso, y entonces Aquila y Priscila se quedaron ahí porque Pablo continuó su viaje rumbo hacia Jerusalén. Estando en la ciudad de Éfeso, ellos comenzaron a servir al Señor, y por una de las cartas del apóstol Pablo podemos saber que ellos en Éfeso abrieron una iglesia en su casa. Dice la palabra que mientras ellos estaban ahí en Éfeso predicando y sirviendo al Señor, apareció un predicador muy elocuente y con una mente muy aguda llamado Apolos. Dice la palabra que Apolos había sido instruido en el camino del Señor y que iba a las sinagogas y presentaba la verdad de que Cristo era el Mesías, pero tenía un problema. Solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que él sabía que Cristo era el Mesías, pero sabía que la gente debía arrepentirse y demostrar su arrepentimiento a través del bautismo, pero no había entendido que una vez que una persona se convertía a Cristo, debía bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que Aquila y Priscila, oyendo lo que Apolos enseñaba en esa sinagoga, en vez de avergonzarlo públicamente y decirle, mira, tú estás equivocado, te falta, dice la palabra que, y menciona primero a la esposa, dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte a Apolos y le explicaron mejor el camino del Señor. Es decir, que le dieron a entender lo que a él le faltaba, con mucho amor, con mucho respeto, y el resultado fue de que Apolos siguió predicando la palabra y fue recibido por hermanos de iglesias de otras ciudades y fue de gran bendición para la iglesia del Señor. ¿Qué le parece? Hermoso lo que hacían esta parejita, ¿no es cierto? Entonces, la palabra nos dice que Aquila y Priscila continuaron sirviendo juntos y su casa llegó a ser uno de los lugares donde los creyentes se reunían como iglesia, en la ciudad de Éfeso. Dice la palabra que con el tiempo ellos regresaron a Roma, donde nuevamente abrieron su casa para que se reuniera la iglesia. Eso lo sabemos porque el apóstol Pablo en el último capítulo de la carta a los Romanos manda saludos a Aquila y Priscila que están en Roma ahora y a la iglesia que está en su casa.
La palabra entonces nos dice que el servicio de ellos llegó a ser tan significativo para el apóstol Pablo que él no solamente estaba agradecido con ellos, es que él incluso dijo que ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por causa de él. Ellos llegaron a ser tan valiosos en la obra de Dios y tan valiosos para el apóstol Pablo, que en la última carta que Pablo escribe, donde supuestamente después de eso fue decapitado, cuando le escribe la última carta, que fue la segunda carta a Timoteo, él les vuelve a mandar saludos a esta querida pareja, Aquila y Priscila, recordándoles todavía cómo ellos servían al Señor. Amén. Esta es la historia de este matrimonio consagrado a Dios. La historia de Aquila, cuyo matrimonio había sido consagrado al servicio a Dios. Miren, amados hermanos, esta historia es maravillosa. Esta historia es maravillosa porque nos habla no solo de un hombre, sino de un matrimonio. En realidad, más énfasis en la Escritura hace del matrimonio. No vemos casi, creo que no se menciona a Aquila sin su esposa Priscila. En todos los textos bíblicos se menciona a los dos y muchas veces se menciona a ella primero. Y eso también tiene una razón, vamos a ver. Entonces, hay una verdad principal que yo quiero que aprendamos, ahí puede anotarla, y es que Dios quiere varones cuyos matrimonios sean consagrados para servir al Señor. Dios quiere varones, no dije Dios necesita, no, Dios no necesita nada, pero Dios quiere, eso es diferente. Dios quiere varones cuyos matrimonios hayan sido consagrados para servir al Señor. Esto es muy importante. Mire, cuando vemos el testimonio de Aquila y Priscila, vemos en la Escritura que ambos fueron usados por Dios y que ellos tenían un enfoque en sus vidas. Mire, en Roma ellos habían conocido al Señor, fueron expulsados y llegaron a Corinto. Y en Corinto conocieron al apóstol y se quedaron con él. Y cuando el apóstol Pablo dice, ¿saben qué, hermano? Ya he estado aquí suficiente en Corinto, tengo que ir a otra ciudad a predicar. Ellos dijeron, vamos. Ahora, ¿es fácil dejar una ciudad para ir a otra, a vivir? Ellos eran fabricantes de tiendas. Quizás alguien podría decir, es un empleo, es un oficio que se puede realizar en cualquier lugar, mayormente en esa época donde la gente usaba mucho las carpas para los viajes. Era común que la gente viajara. Antes no había el transporte que hay, no habían buses, no habían aviones, el transporte todo se hacía caminando o en animales, en caballos, etcétera, pero eran tan largos los viajes que muchas veces tenían que acampar. Entonces era común, ¿no es cierto? Y entonces, pero sin embargo, ellos no tuvieron problema en dejar todo en Éfeso en dejar todo en Corinto y acompañar al apóstol Pablo en su viaje. ¿Qué se requiere para que alguien pueda hacer eso? ¿Qué tiene que haber en la persona para que sea capaz de decir, bueno, no tengo problema en dejar mi ciudad, vamos con el apóstol a otra ciudad y después vamos donde sea necesario? ¿Qué tiene que haber ocurrido en la persona? ¿Qué tiene que haber ocurrido en ese matrimonio? Una decisión. Una disposición. Una disposición de entregar todo para el Señor. Una disposición de hacer la voluntad de Dios en lo que Él pida. Y esto es muy importante, hermanos. Mire, ¿para qué nos reunimos los domingos? Para adorar al Señor, ¿no es cierto? Pero ¿para qué más? ¿Para qué aprendemos la palabra? ¿Para qué aprendemos la palabra en las iglesias en casa? ¿Para qué aprende la palabra usted en su lectura personal o en su lectura familiar? ¿Para qué? ¿Para qué aprendemos la palabra? Para aprender a ser discípulos de Cristo, para que seamos mejores discípulos de Cristo. ¿Y cuál es una de las características de un discípulo según lo dijo el Señor Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces, ¿cuál es la característica de un discípulo? Es que él ha muerto a sí mismo. Es que toda su vida ha sido dedicada al Señor y ya no persigue sus propios intereses, sino que ha consagrado su vida a Dios. Y aquí viene algo importante, mire. Cuando hablamos de consagrar nuestra vida a Dios, es toda la vida. No es 50% de la vida.
no es una parte de la vida, es toda la vida. Y aquí viene el punto. ¿Qué es lo que resalta de este matrimonio? Es que ellos como matrimonio se habían consagrado a Dios. Y eso lo vemos en que ellos están dispuestos a ayudar al apóstol Pablo, están dispuestos a acompañarle, están dispuestos a abrir su casa para que se reúna la iglesia y están dispuestos a dejar todo eso para ir a otro lugar a predicar. Eso ocurre cuando la persona se ha negado a sí mismo. Y aquí viene el punto, detengámonos aquí. El punto en que podríamos ser más usados por el Señor si nos negáramos más a nosotros mismos. Hay muchas cosas que Dios podría hacer de nosotros, pero no hemos entregado toda nuestra vida a Dios. Seguimos luchando por nuestros propios intereses todavía. Y aquí viene el punto. Y aquí quiero decir una verdad preciosa, mire. ¿Qué vemos aquí? Que Dios quiere varones cuyos matrimonios sean consagrados para el servicio al Señor. Eso es lo que hizo Aquila. Y aquí viene el punto, mire. Escúcheme porque esta verdad es importante. Agárrela. Todas las cosas funcionan mejor cuando son consagradas a Dios. Todas las cosas funcionan mejor cuando son consagradas a Dios. En el caso del matrimonio, ¿para qué Dios nos dio el matrimonio? Bueno, para procrear. Vayan, multiplíquense, llenen la tierra. Y algunos de esos se toman muy en serio, ¿ah? Pero también el matrimonio fue dado para un deleite, sí, para regocijo. Hay que disfrutar. La palabra dice en el libro de Proverbios, deleítate con la mujer de tu juventud. Dejémoslo hasta ahí nomás. Si quiere tener más detalles, léalo usted en su casa, con su esposa. Pero también el matrimonio principalmente es para servir al Señor. ¿Es para servir al Señor o no? ¿Es el principal propósito? ¿Cómo lo sabe? Porque en Génesis, capítulo 1, capítulo 2 también, Dios le dice, vayan y gobiernen la tierra. Dios los puso a Adán y Eva juntos para que hagan la obra que Dios les encomendó de gobernar la tierra. Servicio a Dios. ¿Me comprende? Entonces, ¿cuál es el punto? Si no hemos consagrado nuestro matrimonio al servicio a Dios, entonces lo vamos a consagrar a otra cosa. Déjeme decirle algo. Todos los seres humanos no podemos dejar de adorar algo. A algo vamos a adorar. A algo vamos a adorar. Es decir, a algo nos vamos a... ¿Qué quiero decir cuando digo que a algo vamos a adorar? Y aún las personas que no creen adoran a algo. Porque la adoración es entregarse por entero a algo. Hay algunos que se entregan por entero a su profesión. Hay algunos que se entregan por entero a su arte. Los artistas. Los artistas llegan a ser famosos, llegan a ser conocidos y valorados porque se entregan por entero a su arte, ¿no? A la música. Tanto se entregan que no pueden tener buenas relaciones amorosas. Por eso la mayoría de los cantantes, la mayoría de la gente famosa se divorcian mucho, porque están tan entregados a su trabajo que no hay espacio para tratar con una entrega igual a otra persona. Y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque todos nos entregamos a algo. Tenemos que hacerlo porque así nos creó Dios. Nos creó para entregarnos a Él. Entonces, si nuestro matrimonio no está consagrado a Dios, entonces va a estar consagrado a nosotros. Y ahí viene el problema, que el matrimonio no va a cumplir las expectativas que nosotros queremos porque somos pecadores. La esposa no va a amar al esposo como él lo desea. Ni él la va a amar, ni va a cumplir todo lo que ella desea mientras estemos en este mundo luchando con el pecado. Nunca vamos a cumplir todo lo que el otro anhela. ¿Pero cómo lidiamos con eso? Cuando vivimos en nuestro matrimonio por una meta superior que nosotros mismos. Cuando vivimos nuestro matrimonio para servir a Dios. Ahora, cuando el matrimonio está consagrado a Dios, le da una correcta dirección y es de ayuda. ¿En qué sentido? Si mi matrimonio está consagrado para servir a Dios, entonces el asumir la responsabilidad de tomar mi matrimonio como consagrado para servicio a Dios, entonces voy a tener más cuidado de cómo vivo el matrimonio. Porque yo tengo que usar mi matrimonio para servir a Dios.
Y yo voy a esforzarme por cuidar mi matrimonio, por ser fiel en mi matrimonio, porque yo ya le he consagrado a servir a Dios. Pero si yo no consagro mi matrimonio a servir a Dios, no voy a tener temor, no voy a tener dirección. Todo se va a tratar de mí. Y cuando mi esposa cuando el esposo o la esposa no cumplan las expectativas, seré tentado a dejarle o a buscar eso en otra persona. Pero cuando el mayor propósito del matrimonio es servir a Dios, entonces eso me va a ayudar a vivir bien mi matrimonio. Aquí viene el punto. Para la iglesia necesita varones que asuman responsabilidades, ¿no es cierto? Pero primero tienen que ser varones cuyo matrimonio, cuya familia, cuyo hogar así haya sido consagrado a Dios. No se puede liderar la iglesia si no se sabe gobernar el hogar. Uno de los requisitos de los ancianos es que gobierne bien su casa, porque el que no sabe gobernar su hogar, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, ese es el punto. Mire, Aquila y Priscila conocieron al apóstol y le acompañaron y así se transformaron en sus colaboradores. Hechos capítulo 18 dice lo siguiente, hermanos. Pueden buscar en sus Biblias, amados hermanos. Hechos capítulo 18, mire lo que dice. Versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces miren lo interesante, ¿no? Y aquí comienza la relación del apóstol con Aquila y Priscila. ¿Qué ocurre después? Versículos 18 y 19. Vaya más abajito, versículo 18 y 19, dice así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. ¿Quién navegó con él? Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces aquí vemos el punto importante. Este matrimonio había consagrado su vida a Dios, pero también supo identificar a quién ayudar y quién debía guiarles. Ellos fueron de gran ayuda al apóstol Pablo. Pablo no tenía esposa. La palabra dice que Pablo no estaba casado, porque en una ocasión Pablo dice, no tenemos derecho a tener esposa como Cefas y los demás apóstoles. Entonces Pablo no tenía esposa. Entonces la vida de Pablo debe haber sido difícil. Era un hombre totalmente entregado a Dios, pero tampoco es tan fácil servir a Dios sin una compañía agradable y maravillosa que uno pone, que es la esposa, ¿no es cierto? Las esposas son una bendición, hermanos. ¿No es cierto, Kevin? Yo le dije a Kevin cuando se iba a casar, le digo, Kevin, es una bendición muy grande tener una esposa. Así que pásala bien. Entonces le dije a Kevin, hijo, tienes que valorar la esposa que Dios te está dando, porque es un privilegio muy grande tener una mujer que te acompañe y te apoya al lado. ¿No es cierto, hermanos casados? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Ay, muy bien. Verá, ¿sí? Muy bien. Entonces, es una bendición muy grande. Y entonces aquí vemos algo interesante, pero ellos fueron de gran ayuda al apóstol Pablo. Y aquí viene el punto, mire. Los siervos de Dios nunca hacen la obra solos. Dios siempre pone personas para que les ayuden. Y en este caso puso un matrimonio. Y es interesante porque Pablo siempre servía al Señor rodeado de otros hermanos. Nunca vemos a Pablo predicando solo. Tenía aquí a Priscila, tenía a Timoteo, tenía a Tito, tenía a Bernabé, tenía a Silas. ¿Me comprende? Y esto es algo importante porque siempre tenemos que pensar en enseñar, en instruir a otros. Y la mejor manera de instruir es pasando tiempo, acompañando. De eso hablaba yo con un grupo de pastores esa semana, de que muchas veces, y lo que es algo que yo les he enseñado a ustedes, muchos pastores cuando piensan en la forma, primero, muchos pastores no piensan en formar líderes en su iglesia. No tienen un entendimiento claro del gobierno plural en la congregación. Y cuando hay un hermano que tiene habilidades para predicar, a veces se sienten incluso hasta amenazados. Otros, entendiendo que tienen que formar líderes, lo que hacen es tomar a un joven
a un varón y mandarlo a un seminario para que otro se lo dé preparando. Pero bíblicamente la mejor manera es que los pastores deben tomar personas y pedirle que les acompañen, pasar tiempo, instruirles, darle la oportunidad, enseñarles. La mejor manera de aprender a servir al Señor es sirviendo con otro que ya lo ha estado haciendo antes que uno. Amén. Entonces vemos entonces que ellos tenían un corazón dispuesto a servir a Dios, pero también vemos que ellos tenían conocimiento y sabiduría. Versículo 24 dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, de eso hemos estado hablando hace un momento, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire, qué maravillosas cualidades tenía este hombre, ¿no? Espíritu fervoroso, elocuente, poderoso, hablaba diligentemente, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Él tenía muchas cualidades, pero le faltaba conocimiento. Y aquí viene el punto. Es bueno y es necesario tener ese espíritu fervoroso, pero debe ir acompañado con conocimiento. Hay otros que tienen conocimiento, pero no tienen un espíritu fervoroso. Las dos cosas son importantes. Porque si tenemos una gran verdad que comunicar, debemos entregarnos a esa tarea de comunicarla. No sirve de nada conocer una preciosa verdad y no tener el fervor ni la pasión para comunicarla. Entonces los siervos de Dios deben ser fervorosos, entregados. Pero dice la palabra, versículo 26, que comenzó a hablar con denuedo o con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces aquí viene algo interesante. Dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No dice que Aquila y Priscila le tomaron aparte y le dieron su buena reprendida. Dice que le expusieron, es decir, le explicaron. Y seguramente le explicaron con la Escritura. ¿Pero quién se menciona primero? ¿Ah? Priscila. Sí, hermano, pensé que no estaba aquí, no le había escuchado hablar. Muy bien, amén, amén. Priscila. ¿Por qué se menciona a Priscila primero? A ver, ¿qué teorías tenemos? A ver. ¿Por qué se mencionará a Priscila primero y después a Aquila? Cuando lo clásico o lo normal es que se nombre al varón primero, ¿no? La damos primero. Bueno, en ese tiempo creo que no había tanta movilidad. Muy bien. Algunos dicen que a lo mejor es porque ella era mayor, según César Vidal. Pero también quizás lo más probable es que a lo mejor, aunque los dos tenían una vida consagrada a Dios, a lo mejor Priscila tenía una inclinación más a la enseñanza, al compartir la palabra. Y ojo, no estoy diciendo que la mujer pueda ser pastora, pero tampoco podemos negar que Dios da el don de la enseñanza a las mujeres también. La Biblia dice que Dios da la enseñanza a todos. Y además dice, ¿qué dice Hechos 2 cuando viene el Espíritu Santo? El apóstol Pedro dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, hay espacio para que la mujer comparta. No puede liderar, no puede ser pastora, anciana de la iglesia, aunque algunas son ancianas de edad. No estoy mirando a nadie. Voy a mirar para arriba, para que nadie se sienta identificado. Personas maduras en la edad, ¿no? Y la cosa es lo siguiente, pero ella tenía quizás mayor conocimiento o mayor facilidad de enseñar. Y el esposo estaba ahí apoyándole también, ¿no es cierto? Como decía el hermano, ¿no? No era como ese esposo que dice, calla, ¿qué le vas a decir tú a él? No, déjale tranquilo. No, él le apoyó y fueron y le expusieron mejor el camino del Señor. Y aquí viene algo importante. Era un matrimonio que había sido consagrado al Señor, que estaban dispuestos a servir, estaban dispuestos a aprender, pero también tenían conocimiento de la palabra. Porque ellos tenían que haber tenido conocimiento para poder explicarle al predicador Apolos. Y entonces, cuán importante es que en la congregación, como decía Kevin, ¿no?, hayan matrimonios sabios. Y de hecho lo hay. Yo doy gracias a Dios porque aquí hay muchos matrimonios que están dando su vida para servir al Señor. Muchos matrimonios que juntos están sirviendo al Señor, abriendo sus casas, como Aquila y Priscila, ¿no? Así que aquí hay muchos Aquila y Priscila que abren su casa, ¿no es cierto? Y hay hermanos que a lo mejor no están casados
o no tienen esposa o esposo, pero están sirviendo al Señor. ¿Cuál es el punto aquí? El punto central es que debemos consagrar todo. Y cuando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro matrimonio, nuestra familia lo consagramos a Dios, vamos a estar dispuestos a ser usados por Dios en lo que Él quiera a nosotros. ¿Amén o no? ¿Sí? También vemos algo maravilloso. Mire, la palabra dice en 2 ocasiones que ellos abrían su casa. Romanos 16, 3 al 5. Vamos, y con esto porque no me voy a extender demasiado, ¿ya? Si no, el Señor me va a decir como a Faraón, dejar a mi pueblo. Entonces, en Romanos 16, el apóstol Pablo está mandando saludos a todos los hermanos que él conoce de Roma, ¿no? Capítulo 16 se está despidiendo, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, etc. Y versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, a la iglesia de su casa, o a la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿qué dice el apóstol aquí? Salúdenme a Aquila y a Priscila, mis colaboradores. ¿Qué quiere decir? Personas que están sirviendo conmigo. Aunque estaban en otros lugares, eran colaboradores. Y dice que ellos expusieron su vida por él. No sabemos a qué se refiere exactamente. A lo mejor es algo de lo cual no tenemos conocimiento. Pero lo más probable es que a lo mejor ellos estuvieron con Pablo en alguna de las ciudades donde él fue rechazado y donde corrió peligro su vida, y ellos estuvieron dispuestos a acompañarle o a guardarle o incluso hasta defenderle si fuera necesario. Sí, pero tampoco va a dejar que le peguen de gana, ¿no? Entonces, por lo menos a cuidarle, ¿no es cierto? Y entonces habla del amor. Entonces, miren lo interesante aquí. Hermanos, no se olviden de esta preciosa verdad que les quiero decir. Esto vemos en Pablo y Bernabé. Esto vemos en Pablo y Timoteo. Y lo vemos en Pablo y Aquila y Priscila. El servicio a Dios se hace en un ambiente de compañerismo y de amor. No es correcto que hayan iglesias cuyos ancianos no se lleven entre ellos. No es correcto que en la iglesia haya hermanos que están sirviendo al Señor y no se lleven. O que no se lleven con el pastor. Siempre tenemos que procurar tener una relación de amor, de afecto y de respeto. Porque tenemos que honrar al Señor. Esto no es una empresa. En la empresa usted puede hacerlo, en la empresa usted puede trabajar con su compañero de trabajo, soportarle, ser amable, pero usted termina la hora de trabajo y usted se olvida de su compañero. Así te he visto, no me acuerdo. Allá él. Lo que él haga con su vida, a mí no me importa. Pero no es en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor somos una familia y tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos. Y algo que vemos aquí es que Pablo tenía un gran amor por Aquila y Priscila. Mis colaboradores pusieron su vida por mí. Habla del amor que tenía él por ellos y el amor y el valor que ellos sentían por él. ¿Esto no es fácil? No es fácil porque estamos en un proceso de santificación. Hay pecados, hay errores y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Pero ¿qué dijo el Señor? Como Cristo nos amó, debemos amarnos. Como Cristo nos perdonó, debemos perdonarnos. Como Cristo nos trata, debemos tratarnos. Así que en la iglesia del Señor no hay espacio para, como decía un hermano una vez en la iglesia, yo puedo tomar la cena con él, pero no me pida que ore por él, que ore con él. Y no hay espacio como para decir aquí, yo paso, pero a este no le saludo. No, en la iglesia servimos al Señor como una familia, porque somos una familia espiritual. Amén, hermanos. Y por último, también 1 Corintios 16, 19, nos dice así. No es el último, es el penúltimo, ¿ya? 16, 19, el apóstol Pablo, ya terminando su primera carta a los Corintios, dice, las iglesias, aquí el apóstol Pablo envió desde Éfeso, escribió a Corinto su primera carta y le dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba Aquila y Priscila aquí? En Éfeso. ¿Dónde estaba en la otra carta que les dije? En Roma. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ellos tuvieron iglesias en su casa en 2 lugares. Cuando estuvieron en Éfeso,
tuvieron una iglesia en su casa. Después salieron de Éfeso, dejaron la iglesia en otra casa, en otro encargado, otro hermano, y fueron a Roma. ¿Y en Roma qué hicieron? Establecieron una iglesia en su casa. Entonces, ¿ven que tengo razón o no? ¿De que la iglesia se reunir en casas? Sí. Y entonces, pero algo que me di cuenta es que este pastor, al igual que muchos otros pastores, están muy preocupados de que el gran logro de la iglesia es construir su templo. No, la iglesia no tiene que estar endeudada por construir templos, que tiene que vender comida, que hacer venta de garaje, que los hermanos sacan préstamos para esto. ¿Acaso no tenemos lugares que podamos abrir para reunirnos? De hecho, eso es lo que ocurre aquí, ¿o no? Sí, a lo mejor no todos tienen un lugar tan grande, pero tienen una salita, y de hecho lo están haciendo, ¿no? Esa es la idea, servir con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Aquí vemos que Aquila y Priscila, ellos tenían iglesias en su casa. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos servían a Dios no solo con su tiempo, sino con sus posesiones. Abrían su hogar, acogían a otros. ¿Y sabe lo que? Dígame, ¿no?, que los que abren su casa, que no requiere de usted una actitud maternal o paternal de decir, bueno, voy a recibir a los hermanos, y no lo hacen con cariño, ¿sí? No se preparan para recibir a los hermanos. Yo veo cómo lo hacen, que se preparan. Incluso muchas veces están listos para tener el refrigerio cuando el que le tocaba no vino. Son los que asumen. Así era Aquila y Priscila. Abrían sus casas para servir al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, mis hermanos, yo quiero decir lo siguiente. Pablo estimó a Aquila y Priscila como sus colaboradores, tanto que al final de su vida él les saluda. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 19 dice así. 2 Timoteo 4, 19 dice así. Dice, saludan a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Ojo, aquí no se dice iglesia en su casa, pero se menciona la casa de Onesíforo. Es que era otra casa donde probablemente se reunía una iglesia. A lo mejor Priscila y Aquila ahora ya no tenían una iglesia en su casa, sino que ahora se reunían en la casa de Onesíforo. Entonces, ¿cuál es el punto? Mire, el punto es que Dios quiere matrimonios consagrados a servir a Dios. Pero no solo eso, esto no es para los matrimonios. Dios quiere que consagremos todo para servir a Dios. ¿Qué tiene usted para servir a Dios? ¿Qué ha puesto en tu mano? ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Eso pónelo a la disposición del Señor. La pregunta que quiero hacerles para reflexionar es la siguiente. Hermanos que están casados, ¿cuál es el propósito de tu matrimonio? ¿Ha habido un momento en tu vida donde has hablado con tu esposa o con tu esposo y has dicho, tenemos que servir al Señor? Tenemos que entregar nuestra vida. Tenemos que entregar los años que Dios nos da de vida, ya no para vivir para nosotros, sino para servir a Dios. ¿Has considerado consagrar tu vida, tu matrimonio para servir al Señor? A lo mejor no lo has hecho. A lo mejor has vivido todo el matrimonio para ti, como todo el mundo lo vive. Pero ¿no has pensado que a lo mejor este matrimonio que tú conformas con tu esposa, Dios lo quiere usar para hacer de bendición a otros? Ojo, no piensa en el servicio a Dios como hacen todos. No significa que tú vas a hacer lo mismo que hacen otros. Lo que Dios quiera hacer de ti y en la manera en que Dios te quiera usar. ¿Qué pasos debes dar para hacer el propósito de tu matrimonio servir a Dios? Queridos varones, ¿qué vas a hacer para que tu matrimonio sea consagrado para servir a Dios? ¿Qué pasos debes dar? ¿Hay una decisión que debes tomar? ¿Hay algún mandamiento que no estás cumpliendo y debes dar? ¿Hay algún paso? ¿Hay algo que debes dejar? ¿Hay una decisión que debes tomar para que tu matrimonio realmente sea consagrado a servir a Dios? ¿Qué otras áreas de tu vida necesitan ser entregadas para el servicio a Dios? ¿Tu trabajo, tus posesiones, tus habilidades, tus talentos, tu juventud, tu tiempo, tu vida? ¿Hay algo que tú no has entregado a Dios? ¿Hay un aspecto de tu vida en lo cual sigues usándolo solo para ti mismo?
Cuidado, hermanos. No hemos sido llamados para vivir para nosotros. Hemos sido llamados para vivir para aquel que nos salvó y nos perdonó de nuestros pecados. Nuestra vida ya no nos pertenece. Y mientras no vivamos consagrados a Dios, nada va a andar bien. Nada va a andar bien. No vas a experimentar el gozo verdadero. No vas a saber lo que es ver la obra de Dios. Simplemente vas a pasar por este mundo como algo vano, que estuvo, pero ya no está. Pero que tu vida, tu matrimonio, tu hogar, queden como una marca en la historia de este mundo por tu servicio, por tu entrega a Dios y al prójimo. Que el Señor nos bendiga. Amén.